Y entonces, lamento, voy a manejar un poco las marcas corporativas, voy a ser lo más imparcial posible, o voy a ser imparcial, sencillamente es de la empresa que conozco más de pronto su historia. Entonces lo que quiero presentar es que en 1971, cuando sacamos el primer lente de contacto, ya prácticamente a los 6 años teníamos nosotros el primer diseño de lente de contacto tórico. ¿Quiénes de ustedes conocen el equivalente esférico? Todos, ok. Respetados colegas, el equivalente esférico surgió porque en 1971 la industria de lentes de contacto debía vender lentes de contacto, pero encontramos que la población en su mayoría es astigmática. Entonces no era negocio venderle solamente a miopes puros y a hipermétropes puros. El negocio era vincular a un porcentaje de los astigmáticos. Entonces, desde 1971, póngale usted 1972, para no ser de pronto tan exactos con la fecha, el equivalente esférico fue una herramienta para corregir a estos pacientes que tenían algún grado de astigmatismo bajo. Si hoy seguimos utilizando lentes en equivalente esférico, muy interesante, pero esto ya es old fashion. Ya esto no es la onda. La onda es lentes para astigmatismo. Y vamos a ver, no solamente porque es old fashion, sino porque hay realmente diseños que soportan el desempeño que va a tener este lente de contacto a nivel visual y otras características más. Así ha sido la evolución. Muestro esto interesante, realmente tenemos una evolución. El diseño no es el mismo. Aquellas personas que tengamos más de 30 años, posiblemente vamos a disfrutar muchísimo esta conferencia. Somos pocos, realmente yo soy de Leonardo Messi para acá, pero el punto es el siguiente. Los que en algún momento llegamos a adaptar lentes tóricos, esos primeros lentes tóricos que salieron, los profesores no me dejarán mentir, era un diseño interesantísimo porque usted lo colocaba, el lente se alineaba, pero el paciente cuando parpadeaba, ese lente empezaba a fluctuar y caía en péndulo. Y el paciente decía, veo, ya no veo. Veo, ya no veo. Lo más irónico de la vida es que los pacientes se adaptaban a eso. Se alineaban, pero no eran consistentes en su rotación. Y fueron los primeros lentes. ¿Y en qué líos nos metíamos? Y realmente la habilidad verbal que teníamos para convencerlos que eso era normal. ¿Por qué? Porque no teníamos nada más que ofrecer. Hoy esto ha mejorado muchísimo y encontramos entonces que realmente hay un mercado interesante en lentes tóricos. Saqué esto de varios autores y dice que el error refractivo, específicamente el astigmatismo, se encuentra en un 90% de la población, entendiendo que el astigmatismo corre a partir de mayor o igual a 0.125. Eso ya es astigmatismo. ¿Ok? Otros autores encuentran también, hicieron algunas encuestas, específicamente esto fue en Baltimore, en Estados Unidos, y encontraban que en 5.308 adultos, la prevalencia del astigmatismo, aunque aquí el rango ya fue mucho más alto, fíjense, ya hay un rango menor, sino que se considera que vamos a tener una mayor impacto visual a partir de 0.50, 0.75 para adelante. Entonces ellos lo contemplaron a partir de 0.75, la prevalencia era del 45.2%. Otro estudio, ya esto en Australia, muestra que con 3.654 pacientes y el mismo rango de astigmatismo, la prevalencia era de 37%. Realmente el rango es alto. Esto era otra tabla. Y algo que me atreví a presentar y tratando me disculpan si hay alguna casa que no la haya colocado, pero para el evento solamente quise traer algunas cajas que marcan un nuevo mensaje que dice acá, no sé si ustedes se han fijado. Y curiosamente, de lentes tóricos pasamos a lentes for astigmatism, ¿cierto? No sé si lo han notado ustedes. No sé si la empresa les comunicó a ustedes, las diferentes empresas les comunicó cuál era la razón. Realmente, mucho del esfuerzo que hacemos nosotros como industria allá afuera, tratando de generarles demanda en sus consultorios primero, o educando al consumidor final, o explicándoles cuál puede ser uno de los defectos refractivos que tienen, hablábamos de astigmatismo. Pero cuando llegaba el paciente a la óptica y uno sacaba una caja, decía lente tórico, el paciente decía, no, es que yo tengo astigmatismo, no torismo.
es ese mensaje el que queremos llevar el día de hoy. Es alinearnos con un mensaje a consumidor final y un mensaje de tipo clínico. Y ya es una línea que se ha generalizado, si ustedes se fijan, ya tenemos lentes que marcan, es lentes para astigmatismo. De nuevo me disculpan si me hizo falta alguna empresa, pero las otras dos empresas que consulté no tenían el concepto acuñado. Ya ha evolucionado tanto que también en México tenemos por ahora lentes mensuales, lentes de reemplazo diario, tóricos, estamos a punto de recibirlos. Esa es la onda. Acabamos de llegar de la American Academy, e interesante, y lo comentaba creo alguna vez con ustedes, la tendencia hoy por hoy es el lente de contacto de reemplazo diario. El lente de contacto para dormir está decreciendo. No es la tendencia hoy. Hoy son los lentes de contacto de reemplazo diario. Y también un mercado que está creciendo, que es emergente, porque la palabra de moda es emergente, como los países y demás. El mercado que está emergiendo son los presbitas. Y el doctor hacía, al final de la plática anterior que dio Carla, comentaba sobre los estuches de diagnóstico, ya los estuches portalentes. Ya estamos sacando estuches o materiales antimicrobiales con nanomoléculas de plata, que ese mismo material ataca a algunos microorganismos, tanto en estuches portalentes como en lentes. Estamos evolucionando hacia esos nuevos materiales. Obviamente tenemos que evaluar la biocompatibilidad de esos materiales. Antes de seguir al siguiente slide, es importante, y más como expositor y de pronto haciendo a un lado la parte comercial que me corresponde, la industria nos sirve a nosotros como medidor, y a ustedes como profesionales de la visión, de evaluar si realmente un producto funciona o no funciona. Si se vende ese producto es porque posiblemente el diseño dio resultado y hay una demanda, entonces ustedes pueden estar tranquilos de que está funcionando. Si ese producto posiblemente no se vendió, no tuvo buena aceptación, uno diría, no es un buen medidor del desempeño de ese producto. Y entonces vamos a medir y vamos a revisar algunas tablas adicionales. Y esto lo saqué del doctor Philip Morgan de la Universidad de Manchester en Inglaterra, y muestra una tabla interesante donde también vuelve y evalúa el porcentaje de astigmatismos en la población. Algo así como que astigmatismos mayores iguales a una dioptría es el 1%, y de 2.25 astigmatismo podría ser el 6%. Eso es lo que nos marcaría esta tabla. Una tabla que después la comparamos con una de Brian Holden y usuarios de lentes de contacto, y nos da un singular parecido. Obviamente ya esta es una tabla un poco vieja, pero realmente el valor a nivel estadístico es muy bueno, porque el astigmatismo no es una alteración visual, no es una condición visual que sea de hoy, no, realmente es consistente, es uno de los defectos refractivos o de las aberraciones de bajo orden, diría el doctor Blanco, que estamos hablando ya de control de aberraciones, de bajo orden más frecuentes. Entonces, Holden presenta esta tabla y va a ser interesante para ustedes verla, en el sentido de que nos vamos a regresar unos cuantos años atrás y entendíamos que las lentes tóricas, su recomendación era mínima, y más eran las lentes de contacto esféricas. Esto es de Eurolens Research del doctor Philip Morgan, esta tabla, y muestra cómo a medida que va pasando el tiempo, el desempeño de los lentes tóricos realmente sí ha ido incrementando, con astigmatismos específicamente bajos, porque creíamos que un lente tórico aplicaba únicamente cuando eran astigmatismos altos, porque de 1.25 para acá es equivalente esférico. No, ya empezamos a considerar que de 0.50 realmente es cuando existe un beneficio importantísimo a nivel de salud visual. Y encontramos también que entonces los lentes esféricos empiezan a decaer específicamente en astigmatismos. Esto en Inglaterra realmente es un trabajo que se está haciendo fuerte también en América Latina. Mi objetivo y mi visión es que América Latina no tiene que ser considerado como siempre el último de la escala. Me explico, nosotros en lo que es India y África y América Latina siempre estamos en las tablas mundiales como los productos menos innovadores o los que ingresan menos productos innovadores a su mercado.
Alguien me dijo en una conferencia pasada, pues culpa de usted, ¿por qué no pone esos productos en el mercado? Si los pongo y no me los compras, pues entonces no es negocio para mí. Espero ustedes me lo entiendan y leen la proporción correcta a las palabras que estoy diciendo. El punto también siguiente sería, nosotros tenemos que enfocarnos ya a que el mercado está cambiando. Hoy la información global nos está sirviendo para entender que en otros países, países que tienen un desarrollo, una historia mucho mayor en lentes de contacto, realmente ya han cambiado y es tiempo de que empecemos con estas nuevas generaciones a hacer esa transición hacia esos nuevos lentes, esos nuevos diseños también. Seguimos con las tendencias de adaptación, en particular en los lentes de contacto, porque también odio que nos echen a los latinos la culpa de que en América Latina todo es todo, ¿no? Realmente, si ustedes se fijan acá, en Estados Unidos, se entrevistaron a profesionales de la visión y encontramos en ellos que se sigue adaptando mucho más esférico, tóricos es un porcentaje más bajo, y esto pues serían lentes rígidos, multifocales o cosméticos. En Inglaterra ya la situación es un poco diferente, aumenta, no es significativamente grande, pero realmente la recomendación de lentes de contacto sigue siendo más hacia el lente esférico que hacia el lente tórico, pero este margen del lente tórico es alto. Tengo un gran amigo, el doctor de Verdico, no sé, debe estar acá, Miguel Valle. Alguna vez le hice una pregunta y le dije, bueno, Miguel, de 20 lentes que tú vendes, ¿cómo es la separación de estos? Y me dijo, de 20, 18 son esféricos, 2 son tóricos. Nuestra escala es muy por debajo a esto. Obviamente no quiero con este solo comentario generalizar, no. Sencillamente hice un pequeño comentario, pero las ventas que la industria reporta son mucho más en esféricos que en lentes tóricos. La pregunta es, ¿por qué seguimos creyendo que el lente de contacto podría enmascarar un astigmatismo bajo? Bueno, aquí les traigo entonces un artículo donde dice que realmente se colocaron lentes de contacto en un determinado público y este público que utilizaron lentes de contacto con astigmatismos no mayores a 1.50, se les tomó la queratometría posterior y el promedio de la queratometría sin lentes con lentes era muy similar. Entonces, aquellos que creemos que de pronto tener un hidrogel de silicona, porque el hidrogel de silicona por el silicón es mucho más estructural y posiblemente el objetivo es que al tener un lente duro, la película lagrimal que está posterior a la cara del lente de contacto me va a neutralizar esas irregularidades queratométricas que me daría entonces una mejor visión y me neutralizaría el astigmatismo. No aplica. Realmente no aplica el diseño de un lente blando esférico para corregir astigmatismos. Las escalas o los promedios son realmente que son mínimos. Y entonces, si hacemos entonces nosotros con esto el equivalente esférico, lo que estaríamos es impactando en cantidad de visión y calidad de visión y generando astigmatismos mixtos. Lamento también, esto es el hecho de que no tengamos mucha información recurrente. Supe que el doctor Baena tiene un estudio de prevalencia de los defectos refractivos en México. La verdad no tuve la oportunidad de buscarlo, pero hice un comentario con lo que nosotros manejábamos en una salud visual que se manejó con una empresa grande y encontramos que en México la historia no es muy diferente, porque no quería solamente traer a ustedes estadísticas americanas, no. Bueno, y si lo bajamos acá a nuestra región, ¿qué pasaría? Realmente, y ustedes no me dejarán mentir con sus pacientes el día de ayer o la semana anterior, ¿cómo fue ese promedio de defectos refractivos que ustedes atendieron o que ustedes vieron o que atendió la clínica? Y entenderíamos que el astigmatismo es en un porcentaje alto. Y la pregunta sería acá, ¿la mayoría conoce de los que están acá sentados su defecto refractivo? Ok, levántenme la mano quienes tienen algún grado de astigmatismo, entendiendo astigmatismo desde 0.25 en adelante de cilindro. Me encantaría que quede sobre el acta pública, por favor, que al menos el 80% de esta sala levantó la mano. Entonces, entendemos que es recurrente, que es un porcentaje alto, y realmente, ¿por qué no adaptamos lentes de contacto tóricos? Ok. Miren esta respuesta, esto suena algo así como a 100 mexicanos dijeron, pero
Esto es interesante, ni siquiera es nuestra, es americana y la hizo el grupo Gallup. Y dice, el astigmatismo es un 25%. Es la condición más frecuente mencionada por los usuarios de anteojos, quienes creen que tienen un problema o condición que les impide utilizar lentes de contacto. Yo, por tener astigmatismo, no puedo utilizar lentes de contacto. Esto es del 2006 y 2008, las dos. Posterior a esta viene el ojo seco. Podría entenderlo uno qué nivel de ojo seco, alergias. Realmente también creemos que nos toca trabajar mucho con el consumidor final para que ustedes tengan un trabajo mucho más fácil. Y hablar de astigmatismo creo que no es el momento hoy. Sencillamente quería poner en contexto, esto viene del griego sin punto, sin foco, y es esa condición en la cual se genera más de un punto focal. Realmente, ¿por qué se da? Porque nosotros anatómicamente no somos simétricos. Nuestra córnea tiene una diferencia en promedio horizontal con la vertical. Esto es gracias a esta imagen, la he sacado de la IACLE, la International Contact Lens Educator. Realmente la explicación puede ser una, sin llegar a concluir que el astigmatismo solamente sea corneal. El otro astigmatismo es que la otra estructura refringente que me genera algún poder de cilindro es el cristalino, el lenticular. Entonces, bueno, la suma de estos dos generalmente me darían que el astigmatismo realmente puede ser importante y tiene su prevalencia alta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos astigmatismo, es inherente a nuestra estructura corneal también. Esto es de la Contact Lens Research. Por porcentajes, alguien me decía, no, es que yo no adapto porque es que los oblicuos, no adapto lentes de contacto. Sí, pero esto fue en un estudio que hicieron en el 2004, si mi memoria no me traiciona, lamento no haber puesto acá abajo la referencia, fueron 1.149 pacientes, ese es en Canadá, la Contact Lens Research, y dice que el 55% son con la regla, 37% son pacientes con astigmatismos contra la regla, y un 8% solamente es oblicuo. O sea que no es excusa que tú no adaptes porque los oblicuos, ¿no? Tienes todavía acá un porcentaje muy alto para adaptar lentes de contacto. Dependiendo de la regularidad de estos meridianos, todos los lentes para astigmatismo que nosotros manejamos, y estoy casi que convencido que es de la competencia y los de mi empresa, están diseñados para astigmatismos regulares. Entonces, respetados colegas, esto no se metan en líos. Astigmatismos irregulares no es la mejor alternativa. Realmente para esto existe un lente ideal, que sería el lente de contacto rígido. Ok, y entonces esos retos que tenemos cuando adaptamos un lente de contacto son grandes, porque adaptar un lente oftálmico, un paciente con anteojos que tenga astigmatismo, no es que sea fácil, pero alinear ese astigmatismo, realmente ese reto no es tan grande. ¿Qué se necesita? Como siempre he dicho, para alinear un lente oftálmico en un paciente que quiere utilizar anteojos y tú quieres alinearle ese lente oftálmico, algo tan sencillo como 2 orejas y una nariz, porque ahí es donde tú vas a montar el armazón y sobre ese armazón vas a trabajar cómo ajustar. El reto se vuelve interesante y los invito a que de pronto me acompañen en este momento, es cómo estabilizamos un lente de contacto tórico. El punto no es solamente que quede estable, sino que se mantenga consistentemente alineado. No es solamente un momento, es consistentemente el lente esté totalmente alineado. Esos son los retos que realmente tiene la industria para cada día ofrecerles a ustedes lentes que tengan un alto desempeño.